Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Que no se ve. ¿Saben? A mí me llamó mucho la atención cuando me fui a buscar la palabra convicción, el significado. Y gracias a Dios hoy disponemos de material de búsqueda y de diccionarios y definiciones, pero en el diccionario, uno que a mí me gusta mucho usarlo, que se llama Strong, pero el que es en inglés, da una definición de la palabra convicción, viene de convicto. ¿Saben lo que es un convicto? O sea, un convicto es alguien que legalmente se le comprueba su culpabilidad y pasa a ser un convicto. Ahora, a mí me llamó tanto la atención cuando leía esto y les voy a explicar por qué. Yo creo que hoy en día cuando uno por ejemplo, si está buscando trabajo o si se va a presentar a un lugar importante, si uno tiene una reunión con gente importante, como usted tiene reuniones importantes. Yo creo que los que tuvieron la posibilidad alguna vez de hacerse una tarjeta o de llevar su credencial, llevar su currículum, llevar sus cartas de presentación, sus pergaminos, es como que uno se siente. Ahora, ¿cuántos saben cómo se presentaba, por ejemplo, el apóstol Pablo? Por eso yo les doy algunas definiciones de lo que él habla, pero también les muestro cómo se movía este varón. Él les escribe a los Efesios, o le escribe, por ejemplo, a Filemón. Vamos a leer, pues tiene un solo capítulo esa carta. Simplemente le muestro la presentación, cómo se presentaba Pablo. Mire, Filemón capítulo 1, versículo 1. Aquí está. Mire cómo se presentaba en algunos lugares el apóstol Pablo. Pablo, encabezado, pero acá estas eran las cartas que él mandaba. En algunas aparece fulano de tal, excelentísimo. Pablo pone el encabezado. Pablo, prisionero de Jesucristo, convicto de Jesucristo. Y luego sigue, y el hermano Timoteo, y aquí a quien va dirigida la carta, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Pero en el versículo 1 me interesa. Mirá la carta de presentación. Uno cuando se va a presentar a un lugar, hermano, yo soy, y uno ahí pone títulos. Yo me imagino que alguien le presentaba a alguien, acá fulano de tal, acá Pablo, por ejemplo. Y Pablo, antes de darle la mano, decía, sí, yo soy convicto de Cristo. Y capaz que se echaban para atrás, no le daban ni la mano. Ahora, yo sé que esto, por eso les digo que hay cosas que suenan una locura. Pero yo creo, por lo menos esto que quede entre nosotros, pero yo lo creo en mi corazón. Yo creo que la mejor manera de presentarnos sería esta. Pones tu nombre ahí, o voy a poner el mío porque tengo el micrófono y estoy hablando yo.
hermano Fabián, prisionero de Jesucristo para servirle. Hermano, para mí ese título, claro, allá afuera te van a decir, este está loco. Es que mire, de alguna manera, yo me siento prisionero de Cristo. Y para mí es un honor, hermano. Sinceramente es un honor para mí. Porque es por obra del Señor. Porque esto lo puede hacer solo el Señor. Y es más, y me siento convicto de Cristo y de alguna manera me siento convicto de usted. Aunque usted no lo... Mire, le voy a decir algo. No, es que va a sonar... ¿No va a pensar de mí algo raro si le digo, le abro el corazón? Le abro el corazón. Usted no va a pensar nada mal de mí. Cuando muchos de ustedes están durmiendo, yo estoy escudriñando y buscando y estudiando para poder dar lo que viene de parte de Dios. Pero esto no lo digo por mí, no lo digo por mí. ¿Saben qué es lo tremendo, hermano? Que a mí no me gustaba estudiar. Yo no era como usted. A mí no me gustaba estudiar. Y yo digo, ¿qué es lo que hace hoy que me levanta a la hora que me levanta? Y me pongo, hermano. De ninguna manera eso es por mí. Eso es porque Él ha determinado que yo sea prisionero de Jesucristo. Para mí es un honor. Es un honor. Gloria a Dios. Ahora, claro, es que vengo por este lado porque mire lo que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que ver con ser convictos. O sea, una vez que el Señor nos sale al encuentro, como a muchos les ha salido al encuentro, es como que pasamos a ser prisioneros por amor. Por amor. Aún en medio de las luchas. ¿Qué se puede comparar a estar en su presencia, a estar en su casa, aún en medio de las luchas? Cuando David entendió esto, él empezó a componer salmos y decía, es mejor un solo día, Señor, en tus atrios, aunque sea, que 1000 fuera de ellos andando por cualquier lugar. Es algo maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios por esta bendición, pero quiero mostrarle que hay convicciones que no son buenas. Hay convicciones peligrosas, hermanos. Hay convicciones malas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, quiero mostrarle. Ahora, nadie... hermano, cuando yo siento que usted es un convicto también como yo. No lo estoy tratando de... No, mejor no. Porque hay diferentes clases de convictos. Anda el petizo orejudo por ahí en algunos murales. Que el Señor lo reprenda. No, usted no tiene nada que ver con eso. Usted es un convicto por amor. Convicto por fe. Esta convicción la trae el Espíritu mismo que empieza a obrar en nosotros. Esa palabra metanoia, que tiene que ver con un cambio de mentalidad, donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que muchas cosas que antes pensábamos, que antes repetíamos, que antes vivíamos, estaban totalmente desubicadas. Entonces, el mismo Pablo en Romanos capítulo 14 dice el versículo, acompáñenme al versículo 5. Qué maravillosa es esa convicción que no se ve, pero nos lleva a vivir una vida de fe.
Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre el día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea que hay cosas que tienen que ver, bueno, aquí está hablando de cosas doctrinales. No hay tanto problema en algunas diferencias que uno puede tener de doctrina. El tema es que hay personas que tienen convicciones totalmente desubicadas. Mire, la semana pasada cuando se estaba dando el debate allí en el Senado, uno de las que a mí me llamó la atención, no lo vi en el momento, pero luego vi el video, y él cuando expuso, dijo algo que después no sabía cómo arreglarlo, pero él se metió a hablar de la violación y hablaba de violaciones sin violencias y hablaba de violaciones familiares, dijo, violaciones consentidas. O sea, se metió en algo que ni él sabía cómo salir. Pero yo mientras lo escuché, y estamos hablando de un senador de la nación, yo decía, este hombre tiene convicciones totalmente, y lo quería arreglar, pero uno se daba cuenta que él tenía una firme convicción de lo que él creía, pero quiso arreglarlo o sea, hay gente que tiene convicciones totalmente fuera, o sea, desubicadas. ¿Cuál es el parámetro que establece las convicciones? Tendríamos que preguntarnos eso. Y yo le doy gracias a Dios que para nosotros, mire, yo le doy gracias al Señor que en la palabra, qué interesante es las veces, tengo pendiente algo que quiero ponerme a escudriñar, pero cada vez que aparecen frases, por ejemplo, que lo que éramos, como diciendo, lo que fuisteis en otro tiempo. Pablo les escribe a los Efesios, y en Efesios capítulo 2, mira, déjame que te muestro, cuando él empieza a hablar, en otro tiempo ustedes eran esto, en otro tiempo eran aquello. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Él usa mucho esta frase, en otro tiempo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Por eso yo le doy gracias a Dios que el Señor nos salió al encuentro, porque uno oye algunas cuestiones, hermanos, que son disparates. Y él aquí, sigamos leyendo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oí el versículo que sigue, el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mirá cada vez que aparece esto, en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto tiene que ver con gente que está plenamente convencida que yo no me voy a meter en el tema político porque sé que es muy delicado y respeto las diferentes posturas, posiciones políticas. Pero yo veo mucha gente que tiene muy cimentada una convicción de frases como: a mí no me importa que se roben lo que se hayan robado, hicieron o hacen. Está bueno todas las bases políticas, los fundamentos, pero hay cosas que están distorsionadas en el sentido de que mucha gente habla con esas convicciones. Y yo digo, verdaderamente o sea, el que roba es un ladrón, más allá de todas las buenas ideas que tenga. Y va a seguir siendo ladrón, le guste a quien le guste. Yo oigo algunos movimientos y algunos jóvenes o jovencitas con toda esta corriente del feminismo y la ideología de género
diciendo disparates, pero con convicciones que les han lavado el cerebro. Y están convencidos y convencidas de lo que están diciendo. No me voy a meter en las bases que tienen ellos. Pero sinceramente, disparates por convicciones. Por eso yo me gozo cuando estoy escudriñando la palabra y me encuentro con frases como esta. Recuerden, como dice también Pablo en Efesios, creo que capítulo 3, más adelante, versículo 5, versículo 8. Ustedes recuerden que en otro tiempo, a ver, Efesios 3 o 5. 3 no, Efesios 5, versículo 8. Mirá cómo dice. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, yo no puedo seguir pensando o viviendo como en otro tiempo, pero esto no debe ser por imposición. Esto debe ser por amor. Yo cuando el Señor me empieza a ordenar y a acomodar ideas, hoy puedo decir como dice Pablo, en otro tiempo yo me dejaba llevar por convicciones que para mí llegaron a ser casi unos ideales, por mis amigos, por el grupo donde está. Pero gloria a Dios que el Señor siempre tuvo esa gracia como la tuvo contigo también. Porque de alguna manera uno es arrastrado en pos de una justicia social, en pos de una igualdad para que dejen de sufrir los que más sufren. En pos de eso uno empieza a ser arrastrado por doctrinas que hablábamos con mis amigos, pero que esas doctrinas empezaron a ser cada vez, empezaron a tomar una convicción peligrosa. Y yo ya cuando empezaron a aparecer ciertos eslogan, ya mucho no me cerraba. Porque habíamos empezado, como tantos empiezan, con una sinceridad y una hasta ingenuidad. Y cuando empiezan a aparecer los eslogan, por ejemplo, algunos de los que me acuerdo, patria o muerte. Y ya mucho no me cerraban, porque yo empezaba a ver que los que hablaban de patria era buscar una patria, pero que está relacionada con el Salmo capítulo 2, donde lo que querían era romper las ligaduras de Dios y hacer una patria para hacer lo que ellos mismos querían. Entonces, y esto es solo por gracia de Dios, que Él empezó como a acercarme y a rodearme. Y empezó a grabar en mi corazón que si bien nosotros en un tiempo, qué maravilloso, como dice, creo que es Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, donde dice también hablando de otro tiempo, mas vosotros en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo. En otro tiempo dice, es ese donde dice, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No, capítulo 2, búscame Primera de Pedro 2, 10. Creo que es el capítulo que sigue. Entonces, ahí lo que desarrolla también es de las actividades y de los pensamientos de otro tiempo. Y yo creo que esto nos sirve a todos, hermanos, porque yo no estoy juzgando a los que están detrás de esos eslogans o detrás de esas convicciones que se las han arraigado para que los que están arriba se llenen los bolsillos y que no les importe nada. Pero qué maravilloso es que nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia,
pero ahora alcanzamos misericordia. Y todo esto, cuando lo empezás a recibir y lo empezás a creer, entonces lo empezás a valorar. Como dice el versículo anterior, el 9, y esto se los dejo y el que lo quiere agarrar, porque es para mí también. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado es su nombre. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no ser agradecidos? Entonces, mis amados, gloria a Dios, ya voy a redondear. ¿Dónde está puesta tu convicción? ¿Quiénes son los que están ametrallando, que te están sellando una convicción que no es buena? Mire, yo tengo convicciones, amados. Yo tengo convicciones firmes. Son las convicciones que están en la palabra de Dios. Déjeme leerle, le quiero mostrar algo. Yo ya se lo he dicho y sé que usted lo sabe. Pero antes de orar, quiero dejarle una convicción. Acompáñenme a 1 Corintios 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo tengo una convicción, mis amados, que aunque algunos duerman, otros no, todos nosotros vamos a ser transformados para ir a su presencia. Yo lo creo, hermanos. Me dijo un día un hermano, estábamos hablando acerca de estos temas, y me dice, ¿y será, pastor, que allá, me decía él, allá nos vamos a conocer? Y yo medio me le quedo mirando y le digo, ojalá que no. Pero, aleluya, lo estaba fastidiando, se enojó el hermano. Después le dije, no. Y para los que están pensando, porque yo puedo discernir pensamientos también, sí, a las suegras se las va a conocer también. Aleluya. Mis amados, ¿dónde están puestas tus convicciones? Solo le leo un versículo mientras veo que nos vamos preparando para orar. Mire lo que puede hacer la fe. Romanos 14, pero el versículo 23 le quiero leer. Dice este versículo en la Biblia al día, Romanos 14, 23. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, ahora sí va a empezar a poner lindo el tema, porque tenía que ver con la comida también. El que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Qué impresionante. La fe tiene que ver con convicción. Déjeme que le lea, aunque sea este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy y oramos, porque yo ahora quiero orar, pero para que... Yo sé que en esta hora prácticamente que llevamos oyendo palabra de Dios, nuestra fe ha sido enriquecida. Porque esto dice la Biblia, la fe viene por el oír palabra de Dios.
Entonces la fe, además de como empezamos hablando hoy, que es una puerta, que es un fruto, que es un don, que es una semilla, que es una base, la fe es algo que necesita ser alimentada, necesita crecer, y nosotros estamos en ese proceso. Por eso hay cosas que leemos y no es para que te sientas frustrado. Hermanos, si a Pedro, que caminó sobre las aguas, el Señor le dijo, hombre de poca fe, entonces estamos en el proceso. Mirá cómo dice este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice, el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Yo cierro la Biblia, pero la convicción da fe. Qué maravilloso es cuando un varón, una mujer, es un hombre, una mujer de convicción, pero de convicciones en Dios. Y el tema de la fe es tan amplio. Hay tantas personas que dicen tener fe, que dicen ser creyentes, pero yo me pregunto, ¿será así? Aunque creo también que con una fe pequeña, con una fe como un grano de mostaza podemos hacer tantas cosas. Con una fe pequeña, como le dijo un día el Señor Jesucristo a Pedro. Pedro empezó a mirar a los costados, empezó a mirar alrededor, como entre paréntesis tantas veces nos pasa, que estamos sumergidos en las cosas, en los asuntos de Dios. Sin embargo, nos dejamos llevar por todo lo que se mueve, por todo lo que nos dicen alrededor, y es como que nos debilitamos y nos empezamos a hundir. Bueno, Pedro es impresionante porque él estaba caminando sobre las aguas. Sin embargo, cuando empezó a ver las olas que se levantaban, empezó a sentir el viento golpeando sobre su rostro, ¿qué fue lo que le sucedió? Empezó a hundirse. Qué maravilloso que Jesús estaba ahí cerca. Y él dijo, Señor, sálvame, tan solamente 2 palabras. Y el Señor lo tomó y lo levantó. Pero lo que me llama la atención, lo interesante, es que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora resulta que al que le está diciendo hombre de poca fe, era alguien que hacía un rato estuvo caminando sobre las aguas. Deja que la fe en el Señor Jesucristo, que la fe en Dios aumente cada día en tu vida y no te dejes llevar por lo que se mueve alrededor. Que tus ojos, que tu corazón, que tu vida estén puestas en el Señor. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.